La profesora María Luisa del Campo es arquitecta de la Universidad Católica y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leipzig, Alemania. Actualmente es directora del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, directora del Centro Tecnológico Quipus y profesora del área de Edificación Sustentable en la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca. Dejo la palabra a la profesora y les recuerdo que pueden dejar sus consultas o comentarios a través del chat para sostener un espacio de conversación después de la presentación. Adelante, profesora. Muchas gracias, Carolina, y también me sumo a los agradecimientos a todas las autoridades y en especial a Karin por convocarnos, coordinarnos y darnos la posibilidad en realidad de mostrar lo que hacemos, de obligarnos también, en mi caso al menos, a entregar una información que sea ojalá lo más entendible, lo más cercano posible en este tema que podría ser muy árido, pero al menos traté, y perdón si no lo logré a cabalidad, de transmitir este tema que es muy interesante, espero que también para todos ustedes. Y es relacionado a lo que me dedico, básicamente, que es relacionado a lo que es eficiencia energética y sustentabilidad en edificaciones. Bueno, quería contarles de dónde surge esta área de trabajo, de investigación, de desarrollo profesional que he tenido en este tiempo y realmente que la motivación personal que me motiva y me sigue motivando realmente puede sonar muy banal, pero es muy cierto, es que yo soy muy friolenta. Desde siempre, como les comentaba al principio a los panelistas, mi origen es desde Puerto Montt, donde efectivamente el clima es mucho más duro posiblemente a nivel de lluvia, pero efectivamente en Curicó, donde vivo, que he sentido más frío que nunca en mi vida. Es realmente una zona donde se pasa mucho frío y definitivamente no solamente frío en mi casa, sino que a donde yo iba sentía frío. Entonces efectivamente había un tema que no solamente era una motivación personal, sino que creía que con eso yo también podía aportar. Por otro lado también, y eso posiblemente acordarán conmigo, de que hay una constatación personal de que con el sol efectivamente la temperatura se regula. O sea, todo este frío excesivo que podríamos sentir en algún minuto, si encontramos un rayo de sol, efectivamente la sensación térmica se vuelve mucho más agradable. Si estamos detrás de una ventana y llega un rayo de sol, al menos hoy día Curicó está con un día muy agradable, efectivamente el confort térmico es otro. Por lo tanto, ahí uno empieza a unir ciertos elementos de que hay un problema, pero también uno empieza a ver, hay soluciones quizás mucho más al alcance de la mano, disponible como recurso, dependiendo naturalmente de dónde estemos ubicados. En Puerto Montt hay mucho menos sol que aquí en Curicó en invierno, pero de todas maneras es un recurso posiblemente de mucha riqueza a poder explotar. Y por otro lado, bueno, viendo cómo era la trayectoria del Sol durante las distintas épocas del año, claramente habían ciertas orientaciones en que esta constatación personal de que la radiación solar efectivamente generaba un impacto no menor en las personas, cómo entonces podíamos ajustarlo tanto lo que es invierno como en lo que es verano. Por un lado, no solamente es la orientación, que hacia el norte naturalmente tenemos muchas más horas de sol durante el día, sino que además el ángulo con que incide la radiación solar también era un factor que podíamos utilizar a favor en todo lo que es el diseño de la edificación, para que así como también podemos quizás irnos al otro extremo, generar una ganancia de radiación solar intensiva en el interior en invierno, que ahí es agradable, no podemos también usarlo en el verano porque si no tendríamos
edificaciones realmente insufribles. Pero la realidad naturalmente nos llevaba siempre al mismo resultado. Lamentablemente siempre o en la mayoría de nuestras edificaciones pasamos mucho frío en invierno. A pesar de que están estas constataciones, seguían incluso muchas edificaciones nuevas, siguen tendiendo a generar este efecto. Y a su vez generar este efecto contrario que les acababa de nombrar, de que lamentablemente en verano reciben demasiada radiación cuando no es necesaria y nos morimos de calor entonces en verano, dependiendo naturalmente también de la zona geográfica. Al menos en la zona central eso es evidente. Nos morimos de frío en invierno y nos morimos de calor en verano. Y lamentablemente la calefacción y el aire acondicionado son los que suplen entonces este requerimiento de ajuste de temperatura que entonces están demandando nuestras casas. Todo esto finalmente entonces nos lleva a un aumento alto, con una consecuencia importante en lo que es nuestro presupuesto mensual, que debido al mayor uso de la calefacción y de la climatización en verano, tenemos que gastar mucho dinero en poder climatizar interiormente nuestras edificaciones. Y lo que no es menor, y que ahí tanto en Puerto Montt, Osorno, todas las zonas saturadas de nuestro país, Curicó se incluye en ellas naturalmente, Talca, Maule, etc., sufrimos una importante contaminación ambiental debido a el problema de que nuestras viviendas no son capaces de regularse adecuadamente interiormente, la temperatura interior, y necesitan naturalmente un apoyo adicional con los equipos de climatización. ¿Cuál es nuestra meta entonces? Bueno, aquí tenemos la comparación muy gráfica de lo que este vecino tiene versus lo que otra persona posee. Son dos casas aparentemente iguales, pero el vecino que está en el lado derecho de la pantalla está muy abrigado, genera una contaminación importantísima. Tiene además aquí abajo en el subterráneo un tremendo equipo de climatización para poder climatizar adecuadamente su casa en invierno, y además no se alcanza a ver muy bien, pero está con los bolsillos hacia afuera, o sea, no tiene ni un peso el pobre porque se ha gastado todo en tratar de llegar a lograr un confort térmico adecuado en el interior de su casa, y por lo abrigado que está, claramente no lo está logrando muy bien. En cambio, a lo que tenemos que apuntar es a este otro lado de la reja, donde está esta persona con el chanchito de alcancía bien gordito, donde está ahorrando del presupuesto familiar que dispone porque tiene muy bien aislada su casa. Vamos a ver más adelante otro de los elementos, pero está muy bien orientada su casa, recibe mucha radiación solar, por lo tanto él no necesita calefaccionar tanto, porque el sol calienta por sí mismo la casa que él ya tiene. Y con eso, como ya está bien aislada su casa, tiene una buena orientación, su equipo de climatización es pequeñito porque no necesita calentar mucho, y con eso naturalmente también contamina poco. Entonces hay esta serie de elementos son los que tenemos que empezar a poner atención para tratar de llegar a esa meta. Entonces, como medida 1, aprovechar el sol. Es un recurso gratuito que tenemos en nuestro país, riquísimo en este recurso, y que si sabemos usarlo adecuadamente, podemos hacer que entre la radiación solar hacia el interior de nuestras casas, caliente adecuadamente los espacios, y con eso naturalmente yo no voy a tener que calefaccionar mucho más durante el día. Naturalmente esos días negros, una nube gris instalada arriba con lluvia, no va a ocurrir eso, pero naturalmente cuando ocurre tenemos que poder aprovecharlo.
Y en verano hay elementos de la edificación que se pueden diseñar y colocar, construir adecuadamente como para evitar este ingreso de la radiación. Ya sabemos que la trayectoria, el ángulo de inclinación, tanto en invierno como en verano, es distinto y se sabe, se conoce y se puede calcular. Por lo tanto, hay que jugar con esa información que ya disponemos todos y en realidad que hay que aplicarla. Aquí un poco de jugar con ciertos números, traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero como para que entendamos la idea, un poco llevada también al extremo, pero para que entendamos qué tanto podemos jugar y ahorrar también con el sol. Supongamos que tenemos una casa, esta es la casa, ubicada en Curicó, donde el norte está orientado acá. Y vamos a ver cuánto es lo que necesita este recinto como para poder climatizarse de forma adecuada en su interior. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle del origen de estos cálculos, pero la potencia requerida básicamente son 2,1 kilowatts. Supongamos que necesitamos que yo esté en este recinto, puede ser una sala de estar, quiero estar 10 horas en esta sala de estar a una agradable temperatura. Por lo tanto, en términos simples, muy simplificado el cálculo, requeriría yo alrededor de 21 kilowatt hora al día para climatizar este recinto, con lo cual aproximadamente, si es que una calefacción eléctrica, una eficiencia muy baja, debería yo considerar que me va a costar diariamente calefaccionar este recinto alrededor de 2.500 pesos al día, considerando que el kilowatt cuesta alrededor de 120 pesos en Curicó. Ahora, ¿qué pasa con el sol? Porque para este ejemplo, ¿qué pasa con el sol? Si es que yo considero el aporte del sol, genero una buena ventana que mira al norte, que es donde yo tengo una mayor exposición del sol, esto es lo que finalmente yo podría llegar a obtener, y estos son datos medidos que se pueden obtener del explorador solar del Ministerio de Energía, 1,62 kWh por metro cuadrado al día, o sea, en un metro cuadrado. Si supongo yo que ya voy a tener 10 metros cuadrados de ventana, o sea, 10 metros cuadrados que voy a estar calefaccionando solamente porque tengo ventanas más pequeñas que todo el muro perimetral del recinto, voy a tener la posibilidad de incorporar 16,2 kilowatt hora al día. Ahora, naturalmente no voy a tener todo el día, las 24 horas el sol, por lo tanto ajustémoslo a unas 4 horas que tengamos el sol incidiendo sobre esa ventana. O sea, con esas 4 horas, esta 16,2 kilowatt lo multiplico por 4, yo voy a tener una energía ingresada de alguna forma al interior del recinto de 64,8 kWh. Harto más de lo que yo voy a necesitar al día. Eso ya una primera constatación. Y luego, si lo multiplico por los 120 pesos, claramente estoy ahorrándome, porque esto me lo dio el sol, yo no hice nada, simplemente me encargué de que cuando se diseñó la casa, yo efectivamente dejé estas ventanas hacia el norte aportando radiación para que luego, usándolo, me ahorre diariamente alrededor de 7.000 pesos. Naturalmente aquí hay pérdidas asociadas, por lo tanto no son los 7.000, tampoco va a llegar un minuto en que va a ser demasiado el calor adentro, voy a tener que liberar el calor, pero sí va a quedar más de las 4 horas porque los mismos materiales van a seguir liberando el calor ganado durante el día, por lo tanto sí voy a tener un ahorro mucho mayor al gasto que yo eventualmente en este horario yo voy a tener. Por lo tanto, hay ahorro, no es que solamente sea gratis, sino que incluso puede ser bien usado y vamos a ver para otros elementos de una casa. Entonces, como medida 2, sí, es importantísimo poder aislar adecuadamente. Así como le pusimos gorritos aquí a estas casas, básicamente es el mismo principio.
Toda edificación hoy en día, si quiere ser eficiente energéticamente y si quiere ser sustentable en términos de bajar la cantidad de emisiones contaminantes al ambiente, debiese considerar una adecuada aislación térmica. Es como el mismo principio de tener un termo de agua caliente. Un buen termo que aísle bien va a mantener por más tiempo el agua caliente que yo le incorporé adentro. Por lo tanto, la aislación es fundamental. Y lo bueno es que al revés, cuando yo quiero en un mismo termo, le puedo echar agua bien fría con unos hielos, lo cierro, voy a tener también ese frío incorporado en el interior por mucho más tiempo. Entonces también nos sirve para el verano, que es una muy buena noticia respecto a lo que es la aislación. Entonces es importante considerar buenas ventanas, buena cantidad de aislación, tanto lo que es la techumbre, el piso, los muros y un buen sistema de ventilación. Hoy en día, sobre todo también por los temas del COVID, está siendo mucho más recurrente el tema de que efectivamente la ventilación es un factor fundamental. No le habíamos dado tanta importancia antes porque estábamos acostumbrados a tener malos niveles de oxigenación dentro de los recintos, sobre todo con una mayor acumulación de personas. Pero también la ventilación, si es que una ventilación con recuperación de calor, podemos ahorrar energía a través de eso y mantener nuestros ambientes también ventilados. Y dentro de los otros elementos que también el sol nos aporta y nos genera ahorros, están los colectores solares para el agua caliente. Normalmente a mí siempre cuando recomiendo estas medidas, pero a ver, María Luisa, ¿cuándo recupero yo la inversión? O sea, ¿vale la pena? De verdad, o sea, es muy caro y no tengo idea cuándo recupero la inversión. Quizás nunca lo haga, así que no, mejor no. Como que hay un desconocimiento que es muy fundamentado naturalmente, pero si no se hace el ejercicio, claro, uno nunca va a saber. Sin embargo, los ejercicios que nosotros hemos hecho en la Facultad de Ingeniería, los retornos para esta zona de Curicó son en torno a los 4 años de la inversión que se genera para colectores de agua, colectores solares para agua caliente, son en muy poco tiempo y se pueden usar perfectamente, también importantemente aportan en invierno también. Los paneles fotovoltaicos, también el retorno es alrededor de 8 años, dependiendo naturalmente también de la cantidad de paneles a invertir, sin el complemento de las baterías, sino que un sistema on-grid. Y los equipos de calefacción eficiente, o sea que los equipos de calefacción efectivamente generen una disminución en la cantidad o sea, sean eficientes en la cantidad de calor producido versus la cantidad de energía requerida para su funcionamiento. Y ese depende naturalmente del equipo, puede ser entre 4 a 10 años la recuperación de la inversión, entonces tampoco es tanto. Dentro de los ejemplos de proyectos que nosotros hemos trabajado con las empresas constructoras, con los mandantes, para que todo el edificio funcione adecuadamente, para quienes viven en Curicó, si han ido a la plaza, el edificio de servicios públicos lo desarrollamos nosotros en Quipus. En él se incorporó importantemente aislación térmica, fachadas de control solar frente a las ventanas, pero el porcentaje de perforaciones de estos controles solares se cuidaron para poder ganar iluminación natural también bastante. Y con eso logramos una reducción de un 25% del consumo de energía versus un proyecto que no iba a contemplar ningún elemento adicional de eficiencia energética. La Biblioteca Regional de La Serena también. En este caso, como era en el norte, tienen una mayor ganancia solar que podían recibir, fue mucho más controlado el tema del sol, era más preocupante el tema de excesiva sobrecalentamiento que el frío, y se incorporó además un sistema de ventilación con recuperador de calor. Con eso logramos generar un 41% de ahorro de energía en este proyecto. Y el Hospital de Parral, que ahora entiendo está en licitación,
También fue bueno, un proyecto mucho más demandante y de mucho mayor requerimiento dado el uso que va a tener. También, además de lo que ya nombramos, se incorporaron colectores solares para agua caliente, ya que tienen una alta demanda de agua caliente. Era muy necesario poder incorporar esta energía renovable no convencional, este sistema, para que redujeran naturalmente el consumo de la generación del calentamiento del agua. Con todo esto, versus lo que es un hospital normal, tradicional, más bien que normal, más tradicional, se logra ahorrar un 32% del consumo de energía. Y por último, ya soñando un poco, o no soñando, porque es un proyecto que ya está operativo, vimos la necesidad de que, bueno, ¿qué pasaba ahora en el ámbito público? En el ámbito público hay muchos edificios ya existentes que consumen una gran cantidad de energía, pero que tampoco se pueden estar analizando uno a uno. Entonces lo que nosotros desarrollamos junto con el laboratorio nacional de Berkeley en California, en Estados Unidos, desarrollamos una versión del CityBESS para Chile, en el cual simulábamos el consumo energético urbano, a nivel urbano, ahora de muchos edificios, que uno a uno era muy lento, difícil, energéticamente costoso, computacionalmente costoso también, con lo cual necesitábamos desarrollar una plataforma para que se pudieran simular a gran escala. Y a su vez proponerle mejoras al Ministerio de Energía en específico para que implementar en sus edificaciones públicas. Y así logramos determinar que tal tipología de edificio podía tener unas ciertas recomendaciones que iban a ser comunes para toda esa tipología. El mismo tipo de edificio iban a tener recomendaciones concretas. Por ejemplo, el cambio de ventanas. Entonces, todos los edificios que tuviesen estas características, esta tipología, van a tener este tipo de mejora a proponer. Y el software que se desarrolló entonces, además evalúa económicamente la implementación de esta mejora, de esta medida. Con eso además la idea era entregarle al ministerio la inversión que iba a significar incurrir en este gasto de mejora en eficiencia energética, los ahorros que iba a poder obtener el ministerio para que vea su plata de vuelta en algún plazo, y bueno, el plazo en que iba a haber el retorno de la inversión para ver si se motivaba o no con eso. Finalmente, entonces, es lo que estamos ahora implementando, es una solución más tratando de ir acotando, ojalá llegar al mismo edificio de este conjunto de edificios evaluados en el CityBESS, poder decirle a el edificio concreto, mira, esto es lo que tú tienes por consumo en equipamiento, en calefacción, etcétera, y esto es lo que se simularía si es que tú implementas esta medida, en esto tú te puede llegar a quedar. Y eso va a tener esta reducción de energía al año, este ahorro al año, la inversión, lo que significaría las reducciones de CO2 equivalente y el retorno aproximado, entonces, ¿qué significaría? Como para que tengan una herramienta de decisión efectiva y puedan tomar la decisión o bien no, pero en el fondo es informado. Entonces, la calefacción sí puede ser gratis, como partimos esta charla, si usamos adecuadamente nuestros recursos disponibles, nuestro ingenio y nuestra creatividad. Está a disposición, solamente que ahora hay que bajarlo, aterrizarlo, ocupar las fórmulas físicas, matemáticas que hay detrás y naturalmente observar. Muchas veces está la solución más al alcance de la mano de lo que uno creería.
Los dejo invitados a revisar la página web del Centro Tecnológico Quipus, donde hacemos estos desarrollos también más en concreto, y bueno, invitarlas e invitarlos a inscribirse, a matricularse en ingeniería. Realmente que es un mundo fascinante, no exento de dificultades, pero dificultades realmente desafiantes, que uno ve que va a tener una solución práctica, efectiva, que va a poder impactar en la calidad de vida de las personas, y desde el área de la ingeniería que se trate. Pero realmente eso llena el alma y es alcanzable, no es imposible. Así que atrévanse y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora María Luisa, por su clara y buena presentación. Nos damos cuenta que la calefacción sí puede ser gratis. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Tenemos 3. La primera es de Diana González, quien nos pregunta si es verdad que en el sur ocupan leña húmeda. Sí, es verdad que se ocupa leña húmeda, pero desde hace varios años, en realidad, todo un programa del Ministerio de Energía para el uso de la leña seca. En realidad que el mal uso de la leña húmeda es la que tiene, por un lado, es uno de los factores, lo que tiene, y no solamente en el sur, en la zona central también, bastante en jaque, sobre todo en época de invierno, a las preemergencias ambientales que sufrimos cada invierno en estas zonas saturadas. Ahí hay un problema del consumidor por un lado, y muchas veces, lamentablemente, también del vendedor, que puede vender leña, que también he escuchado, pero si yo compré leña seca y salió húmeda. Bueno, hoy en día, y como si es que uno quisiera darse el trabajo, uno podría medir la leña que está comprando y así poder filtrar un poco. Pero por otro lado también está el equipo de combustión. Y el equipo de combustión, los antiguos, por más leña seca que uno incorpore, tienen un mal sistema de oxigenación, del quemar efectivamente todos los gases de la combustión, que son finalmente los que no han sido quemados efectivamente en el hogar y lo han logrado salir hacia el exterior por la chimenea. Entonces tiene que haber una combinación. Yo no soy partidaria de demonizar la leña, porque efectivamente la leña, y lo vemos en otros países en Europa, Austria lleva la delantera muchísimos años en el tema de la leña, que han logrado generar bajísimas emisiones consumiendo leña. Entonces hay un tema de que tenemos que invertir en equipos, y en eso también el Estado ha generado grandes incentivos en los recambios de estufa, pero tiene que ir de la mano este buen equipo con una buena leña seca. No sé si contesté tu pregunta. Gracias, profesora. La siguiente pregunta de Marcia Vázquez, asociado a la sustentabilidad de viviendas. ¿Se han hecho estudios de requerimientos energéticos en viviendas de madera versus albañilería? A ver, no es tan, no así, al menos así como Marcia lo plantea, no. ¿Por qué no? Porque en general la mayor o menor eficiencia energética de las viviendas no está asociado a su estructura, sino que está asociado a los elementos complementarios que hacen que sea una mejor o una peor vivienda en términos de eficiencia energética. Yo puedo tener, en cuanto a material, la madera es muy superior energéticamente o aislantemente hablando que lo que sería la albañilería, por ejemplo. Pero si una albañilería está bien aislada, tiene un buen aislante exterior, por ejemplo, de recubrimiento, no le va a llegar ni a los talones a lo que sería una madera o una estructura de madera que no tiene la aislación. Entonces, cuando uno lo analiza, tiene que analizarlo en su conjunto, y en este conjunto necesariamente tiene que ir incorporado, bueno, qué otros elementos adicionales, que muchas veces son los que hacen la diferencia, están o no en juego, y a qué nivel está en juego, porque
Ahí hay mucha propaganda, por ejemplo, de casas y se ofrecen casas aisladas térmicamente o con eficiencia energética. Ahí el papel aguanta todo. Entonces lo que hay que ver es, bueno, qué tanto es el nivel de aislación térmica que tienen, porque pueden tener así versus así, que es lo que se necesita. Entonces, claro, no son comparables. Gracias, profesora. La siguiente pregunta de María Elena Cares. ¿Cómo se puede hacer estos cambios en las viviendas en las cuales habitamos? ¿Y con quién se puede acceder o tener mayor información con respecto al tema? Las viviendas existentes, si bien lo ideal es hacer todas estas incorporaciones en un proyecto de vivienda donde todavía se está diseñando, pero las viviendas existentes sí tienen opción todavía. Tienen oportunidades de mejora. Lamentablemente siempre van a ser un poco más caras de implementar que el haberlo hecho desde un comienzo. Pero si es que puedo recomendar algo, por donde más se pierde calor en invierno es a través del techo. Es por eso que lo que primero uno debería revisar en nuestras casas es levantar la gatera y ver qué es lo que hay en este entretecho, qué espesor de aislante hay en este entretecho. Para la zona de Curicó, si bien se requerirían alrededor de 80 milímetros, 8 centímetros de espesor de lana de vidrio, lana de mineral. Si quieren una casa eficiente energéticamente, hay que aumentarlo a 100 al menos, ojalá 150 milímetros, 15 centímetros. Si estamos hablando ya en el sur, en Puerto Montt, yo les recomendaría 200 milímetros al tiro. Y es por donde más se pierde calor y es la forma también más fácil que tenemos de aislar, porque sobre todo si tenemos un entretecho, lo desenrollamos, el rollo, normalmente vienen en grandes rollos y se desenrolla y listo. No hay que complicarse más la existencia. Si no tienen entretecho registrable, bueno, ahí puede ser un poco más complicado, pero yo partiría por ahí. Lo otro son las ventanas. Las ventanas, ojalá que sea una doble ventana, o sea, un termopanel, un doble vidriado hermético. Y ojalá, si es que todavía están pensando en hacer un recambio, traten de no optar en primera instancia por la corredera, porque la corredera, por su principio, tiene que correr y a través de esos rieles tienden sobre todo cuando hay un temporal, como los hay bien en el sur, por ahí se filtra el aire. Entonces lo ideal son estas batientes, donde yo giro y abro y hay un sello efectivo que sella completamente. Esas son lo ideal de instalar, ojalá de PVC, no de aluminio por la conductividad térmica que tienen el material, y sería como por ahí ya les va a cambiar importantemente la vida. Gracias, profesor. La última pregunta y ya finalizamos. Esta pregunta es de Joaquín Cornejo. Nos pregunta, ¿qué recomendaría a la hora de comprar una casa prefabricada para quedar conforme con la inversión? Antes de que la compren, les recomendaría pedir las especificaciones técnicas de esa casa. En esas especificaciones técnicas, que se las deberían dar por información, es la casa que estarían comprando, entonces no deberían negárselas, y si se las niegan, duden y vean otra alternativa. En la especificación técnica debería salir la cantidad de aislación que tienen en cada parte de la envolvente térmica, es decir, muros, qué aislación térmica tienen en el techo, qué aislación térmica tienen en el piso. El piso también debería considerar aislación térmica y sobre todo si no está en contacto con el terreno. Entonces eso un sí o sí debería aparecer, y debería aparecer el espesor. Si el espesor pueden revisar la reglamentación térmica, que es desde el que tiene que cumplir la vivienda, ojalá aumentarlo un 20, un 30% para que efectivamente sea eficiente energéticamente. Hoy en día, solamente con cumplir la reglamentación térmica vigente en Chile, no es garantía en lo absoluto de que una casa es eficiente energéticamente. De ahí un 30% más, ojalá hasta un 40%, mejor,
van a lograr realmente generar ahorros en el consumo. Y lo importante también es la orientación. La orientación, como vimos, si es que está mirando la casa hacia el sur, una casa garantizada que va a ser fría todo el año. En verano, si es que están en la zona central, más agradable, pero va a ser un témpano de hielo. Si es que solamente mira al norte y no tiene ningún alero de control solar, va a ser excesivamente calurosa. Tiene que ser algo graduado, algo controlado, que funcione todo el año. Súper. Muchas gracias, profesora. De Damos por nada. finalizada esta primera charla. Le pedimos a nuestra segunda expositora que pueda compartir su pantalla.